Bienvenidos a Radio Sapiens, la radio científico-cultural divulgativa. radiosapiens.es. Hola a todos, soy Rafa Reyes. Comenzamos de nuevo, tal y como os anunciamos, una nueva andadura del podcast Entre Iguales TEI. De la mano de mis compañeros Javier Pérez y Eva Díaz, vamos a ir desgranando temas que creemos que serán muy interesantes para todos vosotros, por el calado social y las buenas aportaciones a las prácticas sobre convivencia, tanto en la escuela como en otros espacios. En esta ocasión me acompaña Eva Díaz, a la que saludamos. Buenas tardes, Eva. Hola, buenas tardes. Encantada de estar aquí. Muy bien, pues aquí estamos de nuevo en este nuevo episodio y en esta ocasión vamos a abrir los micrófonos para dar voz a una de las etapas de la vida más importantes en las personas, como es la etapa desde 0 a 3 años. En esta etapa tan importante, tan vital, se forjan los aprendizajes fundamentales para el posterior desarrollo de todas las futuras destrezas que el niño y la niña tendrán que adquirir, y en todas sus vertientes, cognitivas, motriz y por supuesto emocional. En este sentido, traemos esta tarde a dos mujeres con una trayectoria dilatada en el mundo de la educación infantil y por supuesto en el programa TEI. Eva, ¿por qué no nos presentas a nuestras invitadas? Claro que sí, encantada. Además es un lujo tenerlas aquí. Tenemos por un lado a María Gómez, que es la coordinadora de Galicia y encargada junto a Irene Bollullos de la puesta en marcha del programa en la etapa de 0 a 6 años. Bienvenidas y muchísimas gracias por participar en esta aventura radiofónica. Muchas gracias. Estamos encantadísimas y deseosas de hablar de 0-3 que nos apasiona. Que ya toca. Eso está fuera de toda duda, porque cada vez que ellas tienen la oportunidad de exponer este fantástico proyecto que desde el año 2023 llevan trabajando y que ya nos van ahora a explicar, se nota esa motivación, esa pasión que tienen por su etapa, por supuesto que es infantil, y por el desembarco del TEI en esta primera etapa de infantil, en estos primeros años, estas edades tempranas, y lo necesario que ello es, ¿no? Bueno, en primer lugar queremos saber por qué nace esa necesidad de que el TEI se implemente en esta primera etapa de infantil, porque, como hemos dicho, es fundamental, es vital para el desarrollo de las personas en todos los niveles. Se habla mucho de atención temprana, de la necesidad de estimular a los niños y niñas en estas edades, pero ¿por qué también el programa TEI en esta primera etapa? Bueno, pues Rafa, nace simplemente porque vimos el éxito del programa en la etapa de primaria y secundaria. Ahí nos dimos cuenta, bueno, pues que era necesario trabajar lo que es la prevención de la salud mental y lo que es la prevención del acoso escolar, pues desde el principio, desde que los niños pues tienen esas primeras interacciones sociales con su grupo de iguales. Así surge el TEI en 0-6 años. Es verdad que empezó al principio en la etapa en el segundo ciclo infantil, entre 6 años, pero vimos que podíamos un poco adelantar el aprendizaje de este tipo de conductas saludables, a la etapa de 0-3. Luego, como vemos que el objetivo principal es la prevención y la sensibilización, pues bueno, qué mejor que hacerlo pues desde que el niño inicia las escuelas de infantil. Son los niños de 2-3 años los que tutorizan emocionalmente a los de 0-2 y bueno, luego os explicaremos lo capacitados que están, aunque parezca mentira, los capacitados que están para realizar esta labor. Por otro lado, también vimos que el decreto infantil establecía, este nuevo decreto que salió hace un par de añitos, establecía que este ciclo de 0-3 como etapa educativa, pues lo que hicimos fue pues, aprovechar también estas circunstancias para adaptar los contenidos, siguiendo con la misma metodología que tiene el TEI y establecer el programa en este ciclo. Lo que hicimos fue pues, un proyecto piloto que se estableció en el año 2003. Vimos que tuvo mucho éxito, que tuvo también un acompañamiento por parte de la Universidad Francisco de Vitoria en cuanto a su evaluación y bueno, pues ya decidimos ponerlo en marcha con muchas ganas, con mucho entusiasmo y bueno, en eso andamos. Muy bien, muy interesante la verdad, cómo arranca y cómo decidís
bajar a esa etapa tan importante que es desde los 0 años hasta los 3 en nuestras escuelas infantiles. Queríamos también preguntaros por qué es tan importante trabajar la convivencia y la educación emocional en estas edades tan tempranas y son tan pequeños. Seguro que alguien os ha preguntado ya esto. Sí, pero yo creo que también es interesante conocer un dato como que el 70% de las enfermedades mentales hunden sus raíces en la primera infancia. O sea, que es determinante y tenemos una responsabilidad porque al final somos constructores de cerebros y los adultos es que tenemos que concienciarnos de que son las edades, o sea, de 0 a 6 años son las edades más importantes de la vida. Y realmente nos está prestando pues la atención, el cuidado y el conocimiento que existe, porque realmente con las neurociencias y con el desarrollo de la educación emocional sí se sabe que tal y como se desarrollen las habilidades emocionales en esta etapa, estos niños van a ser los adultos del futuro. Y es que cada uno lo que hace es construir la mirada que tiene de sí mismo, de los demás y de la vida en función de cómo se ha sentido querido en estas etapas. O sea, aprendemos a amar siendo amados y aprendemos a relacionarnos en estos primeros momentos. Por eso que yo creo que es imprescindible y que tendríamos que poner un gran foco en esta etapa, porque estamos determinando, bueno, gracias a Dios el cerebro es muy flexible, es flexible y plástico, como sabemos todos, y hay capacidades de recuperación, pero mucho mejor es aprender que reeducar. Y entonces, en estas edades los niños se preguntan, o sea, es algo que está inherente a ellos, ¿soy valioso? ¿Puedo confiar en los demás? ¿El mundo es un lugar seguro? ¿Puedo obtener lo que necesito? Y en función de la calidad de las relaciones que establece el adulto con los niños, pues ellos van a adquirir una afirmación en estas preguntas o no. Y después, algo que nos ha dejado impresionados, porque como comentó Irene, empezó en el 2023 y nosotros sospechábamos que iba a ser espectacular. O sea, teníamos lo queríamos, pero es que después la experiencia nos lo ha demostrado y lo vemos que no solo son los adultos, o sea, en la filosofía TEI la idea es que el alumnado es el protagonista y en 0-3 también el alumnado es protagonista, porque los niños nos enseñan muchísimo. Entonces, es que es algo que te deja, a mí es que me deja sobrecogido cuando le damos la oportunidad, pero para eso tenemos que preparar el terreno, pues los niños sí que son capaces de desarrollar esas habilidades que vienen de serie. Y si hay algunas que vienen de serie con alguna disarmonía o alteración, si intervenimos en estas edades, va a ser todo mucho más fácil. Por eso que es importante decir que esta es la etapa donde tenemos que trabajar pues, esta educación emocional. Sin duda. Sin duda, y también sin olvidar la prevención, ¿no? Porque parece que ahí está la clave, ¿no? Para que no se desarrollen esas conductas nocivas, ¿no? Y esas enfermedades mentales futuras, pues eso hay que trabajarlo desde la más temprana edad. Por eso es importante que conozcamos también cuáles son esos pilares básicos, ¿no? Del programa que se trabajan en esta etapa. ¿Qué ingredientes son fundamentales para un buen desarrollo del programa en esta primera etapa de la vida? Bueno, pues para nosotras los ingredientes fundamentales son la familia en esta etapa, la familia y las educadoras. Evidentemente son importantes en todas las etapas, pero en esta más si cabe. ¿Por qué? Porque, bueno, esas primeras relaciones que establece el niño con esa figura de apego con el adulto, ¿no? Si esas primeras relaciones son de calidad, pues esto va a condicionar mucho la salud mental y la personalidad del niño. Por lo tanto, nosotros vemos que aquí, en el TEI aquí tiene una gran cabida en lo que es el tema de la familia, ¿no? Así los niños se van a sentir capaces de explorar, de aprender, de relacionarse positivamente, siempre y cuando tengan
unas figuras de apego que le dé esa seguridad que necesitan. María os puede hablar mucho de lo que es la teoría del apego, que es una gran experta, y ella, si quiere, puede ampliar este tema mucho más que yo, ¿no? Pero desde luego nosotras tenemos un papel como educadoras, tenemos un papel bastante importante, porque no todos los niños van a traer de casa ese apego seguro que se necesita para tener relaciones saludables. Hay niños que no lo traerán, por lo tanto nosotros nos debemos convertir pues en ese salvavidas emocional de ese tipo de alumnos, ¿no? Que necesitan pues que nosotros le proporcionemos esa seguridad a través de nuestra actitud, ¿no? Nuestra actitud ha de ser cercana, flexible, optimista, constructiva, para que así podamos sacar ese potencial que todo niño lleva dentro. Por otro lado, vamos a ser modelos conductuales, eso no se nos puede olvidar. Que en el TEI el adulto, en este caso nosotras como docentes, que pasamos tantas horas con estos niños pequeñitos, que ya sabéis que en las escuelas de infantil hay alumnos que pasan más de 7 horas, bueno, pues seremos esos modelos conductuales y por otro lado tenemos que tener en cuenta que esos valores que necesitamos que los niños aprendan no lo van a aprender en abstracto, ya lo sabéis, ¿no? Que esto es una frase muy arraigada en el TEI, que los alumnos no aprenden estos valores en abstracto, sino que necesitan verlos a través de la imitación y verlo en nosotras, ¿no? Que vamos a ser las adultas de referencia para ellos. En cuanto a los ingredientes, bueno, pues los ingredientes fundamentales de esta etapa son el juego y el movimiento. Ya sabéis que los niños pues aprenden por esa necesidad que tienen de jugar y de moverse, ¿no? En estos primeros años de vida. Luego está otro ingrediente importante que es lo que es la tutorización emocional, que sería como ese acompañamiento emocional, porque consideramos que ese grupo de iguales va a ser un gran motor de aprendizaje y de cambio de actitudes y de comportamientos en esta etapa educativa. Así que, bueno, creo que eso sería lo más importante de todo, los dos pilares más importantes y los dos ingredientes más importantes del programa T en esta etapa. Claro, es verdad que, bueno, es muy interesante lo que estáis comentando porque aparte de estos pilares, sí que anteriormente María ha comentado el papel de la neurociencia, bueno, que está atravesando todo el mundo educativo y moviendo sus cimientos, afortunadamente. Entonces, en este caso, el papel que juega la neurociencia en el diseño del programa TEI, ¿cómo es? ¿Qué nos podéis decir de este apartado? Hombre, es que realmente el diseño de las actividades en el TEI y también en infantil está basado, pues es el diseño emocional de aprendizaje y es absolutamente fiel a lo que es el desarrollo del cerebro en estas primeras etapas, porque aquí también en 0-3 las actividades están diseñadas utilizando pues primero la observación, o sea, los niños reciben esa información, están en situación de aprendizaje. Después la reflexión, porque lo que ocurre es que en estas primeras etapas el desarrollo cerebral aún, pues el lenguaje está en proceso de formación y desde luego aún las funciones ejecutivas no están en el inicio y entonces por eso es muy interesante comenzar con actividades donde se incluya pues la reflexión, que la reflexión es por parte del adulto, por eso también dijo Irene que son muy importantes la familia y es muy importante las educadoras porque ellas son las que los adultos son los que tienen que ante una situación de aprendizaje son los que van a ayudar a los niños a que utilicen esa reflexión y a poner palabras, pero ellos son los que después se van a encargar de realizar la actividad a través fundamentalmente del juego y esto les impulsa a descubrir, a crear y después algo que es fantástico en todas las actividades es que
aparte de actuar, está pues que ellos van a compartir eso que han vivido y sobre todo que todas las actividades terminan también aquí con un compromiso que es muy cortito. Claro, aquí a lo mejor, pues os pongo un ejemplo, ¿no? Pues hay una actividad que es palabras bonitas y entonces el compromiso que tienen los niños pues es que a nuestros compañeros los tratamos con palabras bonitas. Y lo impresionante es ver en el alumnado de estas edades que tú ya ves que están incorporando estos aprendizajes porque ellos en sus juegos ya están diciendo, por favor, ¿me lo dejas? O no hables así, o si no te gusta, pues no lo hagas, o no me gusta que me hables así. Por eso estamos viendo que, aunque son muy pequeños para que determine, o sea, y como indica pues las neurociencias, nosotros hemos recogido pues las bases de cómo se producen los procesos de aprendizaje y vemos que ellos los están incorporando porque nos lo muestran de una manera muy, muy sencilla. Después no sé si a lo mejor podemos probar, porque tenemos, otra de las cosas que vemos también es que cuando tú trasladas estas experiencias a las escuelas, aquellas que tienen sensibilidad, pues se producen en ellas un cambio de mirada. Y hoy, hablando con una de las directoras, pues me envió unos audios donde les preguntaba al alumnado qué era para ellos el programa TEI, ¿no? O sea, qué hacen en el programa TEI. Y otra de las cosas que ellos tienen clarísimo, sobre todo los amigos mayores, es la ayuda. Y entonces, dentro de las neurociencias siempre estamos poniendo el foco mucho en los aprendizajes más cognitivos, pero yo creo que los dos aprendizajes, o sea, dentro del desarrollo de nuestra personalidad y de nuestra manera de ser, yo creo que las dos, que lo que nos, y vuelvo a insistir, que es lo que nos va a determinar como adultos felices, es que tengamos un buen desarrollo emocional, y esto se va a cuidar mucho la relación con nuestros iguales, y por otro lado es la importancia de trabajar la ética. Y entonces es que ya lo vemos, porque los niños ya están incorporando en sus comportamientos lo que es el buen trato. Y entonces por eso que vemos que o sea, todo el TEI está impregnado de todos los conocimientos de neurociencias, pero de una manera muy, muy aplicada. Como tú muy bien dijiste al principio, María, somos los arquitectos, ¿no?, de los cerebros de nuestros niños, y eso es fundamental para intentar hacer la mejor versión, ¿no?, de nosotros mismos, sin duda. Una duda que siempre puede surgir, ¿no?, porque cuando se escucha esto del TEI en la etapa de 0 a 3, nos podemos preguntar con facilidad, nos puede abordar esta pregunta con facilidad, ¿no? ¿Cómo se puede llevar a cabo un programa con la participación de los niños en estas edades cuando son tan pequeños, y con qué materiales, ¿no?, se cuenta para trabajar en esta etapa? Bueno, pues con mucho cariño y con mucha paciencia. Con estos niños no queda otra. En los niños, pues te das cuenta que los niños de 2, 3 añitos pues ya son capaces de actuar como modelo de referencia. De hecho, muchas compañeras del programa que están implementando en sus escuelas el programa TEI en 0-3 nos cuentan eso, ¿no? Que ven como los niños de 2, 3 años, cuando hacen actividades con los pequeñitos, pues modulan su actuación en función de los niños, ¿no? O sea, quiero decir que, por ejemplo, entran en una clase y entran con mucho cuidado a lo mejor de no dañar a ningún pequeño, o le hablan modulando un poco la voz para adaptarse un poco a la edad de los niños más pequeñitos. Entonces, quiero decir que ya ellos son capaces de actuar como modelos, ¿no? Lo que se promueve con este tipo de actividades es que sean capaces de imitar esos comportamientos positivos, de desarrollar lo que es la emoción y la empatía y la colaboración a través de ese juego y de la observación. Y bueno, hay una serie de actividades que van encaminadas a trabajar lo que es el respeto, la confianza, el compromiso, el autoconocimiento, el autocontrol. Y para los padres, por otro lado, porque también se trabajan con actividades para la familia, pues lo que pretendemos es que refuercen en casa todos esos hábitos o conductas que estamos trabajando en clase, ¿no? Por lo tanto, podemos decir que hay un diseño de actividades para los niños y para las familias
que son los agentes educativos. Es como se está haciendo también en el programa de 3-6 años. O sea, es un poco parecido, pero adaptado a la etapa de 0-3. Hay actividades para los niños y hay actividades para las familias, ¿vale? No hay nada distinto. Sí, yo lo que quería comentar, que parece increíble en niños tan chiquititos que ellos puedan modificar con su comportamiento pues el bienestar de los más pequeños. Y os voy a poner un ejemplo que nos ha quedado, o sea, que lo tenemos así todas porque fue así llamativo. En Navidad entró Papá Noel en la clase de los niños de 1 año y claro, pues los niños de 1 año se pusieron a llorar, porque claro, era una persona que no conocían y que les producía pues miedo. Claro. Y entonces Papá Noel fue a la clase de 2 años y les dijo lo que le pasaba y si podían ayudarle. Entonces los niños de 2 años entraron en la clase de 1 año y le dijeron a los más pequeños que no tenían que tener miedo, que Papá Noel era bueno, se sentaron en su regazo, lo abrazaron y desde ese momento los niños dejaron de llorar. O sea, que subestimamos la capacidad que tienen nuestros niños desde edades muy tempranas, pues para conectar. Bueno, yo creo que todos lo sabemos. Si tenemos hijos, ¿no? O los hemos tenido en edades muy pequeños, sabemos que si hay 2 hermanos, para el pequeño la figura preferida es su hermano mayor. Claro. Y aunque siendo un bebé. Y entonces por eso que vemos que si cuidamos el entorno, sí se va a producir se producen unos cambios maravillosos. O sea, que es algo fantástico. Sí que es verdad que el programa, además, como bien decís, que abarca pues todo, como yo digo, el triángulo, ¿no? O sea, abarca al alumnado, a los niños, a los peques, abarca al profesorado y también abarca a las familias, ¿no? Que era una de las cosas importantes que también teníamos que recalcar en la etapa de 0-3, pero no la única, el alumnado es bien importante. Claro, hablando de adultos, la siguiente pregunta que nos surge es ¿qué cambios tiene que hacer esa educadora, ese educador, para que pueda aplicar con éxito el programa en esta etapa tan importante que es 0-3? Claro, es un poco, o sea, nosotros lo decimos, o sea, el 0-3 está impregnado del TEI, porque realmente es la filosofía intrínseca que tiene todo el TEI. Entonces, lo primero es el cambio de mirada. Entonces, una de las cosas que vemos y que tiene que hacer el educador, educadora, es en ese cambio de mirada es que tiene que aprender a ser una persona mucho más consciente y atenta. Porque siempre es como que tenemos metidos aquí, que tenemos que hacer cosas y tirar de los niños y enseñarles y no es eso. Realmente lo que tenemos que hacer es estar presentes. Y lo que tenemos que observar es cuáles son las necesidades que tiene cada uno. Y en función de esas necesidades, lo que tenemos que buscar es cómo podemos dar la respuesta. Y entonces insistimos mucho, por eso es importante detrás del programa de 0-3 como de todo el programa TEI, os digo que hay investigación, que hay estudios y entonces sí se ha empapado de todo, del conocimiento y algo muy importante para el bienestar infantil es la mentalización. ¿Qué es eso? Es entender qué hay detrás de los comportamientos infantiles, no ver el comportamiento, o ver la rabieta o el lloro, sino es ver por qué hay este comportamiento. Y entonces, esto es una de las cosas que tiene que hacer las educadoras. También otra de las cosas que lo hacemos en las formaciones y se lo decimos a ellas y a las familias también, que cuando establecemos esta relación con los niños y queremos conocer cuáles son sus necesidades, generalmente fallamos. De todas las interacciones, ¿sabéis cuál es el éxito de las interacciones? 1/3. Es 1/3. Es lo que dicen los estudios científicos, pero gracias a Dios tenemos la capacidad de, aunque fallemos, y tenemos esa situación de estamos aquí presentes, yo quiero atenderte, te escucho, te veo, estoy por ti.
se produce una restauración automática y no pasa nada. Entonces es que también tenemos que liberarnos de este problema de la culpa, ¿no? De la culpa o de no estamos atendiendo a aquello que tendríamos que atender. Entonces también eso por un lado en las educadoras que se insiste, y también les sale, que ya lo ves en las que se ha producido este cambio, es estar mucho más atentos a lo que necesitan, porque muchas veces vienes con una idea de lo que quieres hacer en clase y tú descubres que los niños, pues en ese momento, pues no están, porque también por esto, porque a lo mejor lo que prima es lo fisiológico, ¿no? Pues es que o están cansados si es un lunes o es un momento que no. Y entonces, si están ahí presentes y se les permite, pues se establecen esta relación de que todo fluye, porque como yo es que soy una apasionada de la teoría del apego, porque creo que esto es la misión, pero no solo en 03, tendría que ser en todo el TEI. O sea, ¿qué misión tiene que hacer el educador? El educador tiene que establecer un vínculo emocional con sus niños y en ese vínculo son dos ideas. Una es una mano que recoge para cuando tú lo necesitas, para consolarte, para cuidarte, para cuando tú no te sientes bien, y que es ese refugio seguro, y después es una mano que empuja, que es que yo te permito explorar. Pero si los niños no se sienten seguros, si los niños no han conseguido estar en una situación de confianza, no van a estar en disposición de aprender. Entonces, por eso que también es importante el hacerlo. Y también no solo hay que hacer un apego con los niños, sino que también hay que hacer un apego con las familias. Porque otra de las cosas que observamos muchas veces es que hay un cuestionamiento porque hay mucha presión y especialmente en el caso de las madres. Y entonces hay muchas, son detallitos, pero a lo mejor es, uy, este niño, ¿cómo viene? O ¿a qué horas viene? O mira qué calzado trae. Y eso se hace delante de los niños muchas veces. Y entonces el ser conscientes de que esta personita que tenemos delante nos está escuchando, no habla, pero se entera de todo. Entonces es este cambio de mirada y es el no juicio a las familias, el no juicio a este niño, el no juicio a nuestras compañeras. Entonces es como que al realizar y al hacer este cambio, porque es un cambio personal, pues hace que desarrollen también su mejor versión. Sí, ese cambio de mirada, ¿no?, al que tú hacías alusión, por supuesto siempre es importante antes de abordar estas cuestiones, pero es verdad que cuando se implementa el programa TEI en un centro, una de las bases es que el profesorado y las familias también tengan una formación específica. En este caso, ¿cuál es esa formación específica que reciben los docentes y los cuidadores para implementar el TEI en la etapa de infantil? Bueno, se realiza primero, también seguimos el mismo, la verdad que Andrés González Bellido, cuando ha creado el diseño lo ha hecho redondo. Entonces pensábamos que había que hacerlo de manera diferente y al llevarlo a cabo primero como un proyecto piloto y después ya pues lo hemos ido rodando, porque al principio hacíamos una formación para el profesorado un poco más larga que la que se hace en infantil 3-6 y en primaria y en secundaria. Después lo que hemos visto es que cuando se sensibiliza a las educadoras y se le forma y ellas pues adoptan este cambio de mirada, pues hacemos son 2 sesiones donde se sensibiliza y se les forma, y después ya se les facilita un diseño que va desde junio hasta septiembre de actividades, ¿no? Desde el periodo de adaptación, cómo tienen que llevarlo a cabo. Y nosotros también lo que hemos hecho de diferente con respecto a otras etapas es que hemos creado pues una plataforma colaborativa donde las escuelas van colgando pues experiencias que están teniendo, dudas que tienen, porque creemos en esta idea de tribu. También se les hace una formación para las familias
y se establecen relaciones, o sea, cada escuela establece una relación donde va informando de las actividades que realizan en el centro y también pues eso, nos comentan cómo se está desarrollando. Nosotros sí que vemos que es muy importante el crear esta tribu. Entonces, porque también hay algunos mantras que tenemos pues en infantil y es que nadie sabe tanto como todos juntos, y entonces consideramos que también las familias pueden enriquecer mucho el programa con sus aportaciones, con sus dudas, con sus necesidades, porque eso hace que nosotros, pues, esta sinergia hace que nosotros podamos dar respuesta, y la verdad que vemos que va saliendo de una manera así orgánica. Es que es justo, bueno, aparte de que fue una de las cosas que a mí me pareció muy entusiasmante del programa, pero es justo lo que acabas de mencionar con las familias, ¿no? El implicarles, el hacerles partícipes y demás. Bueno, en 03, 06 diría yo, es crucial y además están muy encima. Ojalá estuvieran así también en otras etapas más altas, ¿no? Es que es una etapa especial, o sea, es una de las cosas que vemos y que como educadores, que quizás en esta etapa es donde hay una mayor implicación de las familias en la escuela, porque las familias tienen muchas dudas, muchas preocupaciones, muchas inseguridades, entonces se establece una relación muy estrecha con la escuela infantil y también en 3-6. Entonces, la idea sería mantener esta relación durante el mayor tiempo posible, porque esto beneficia muchísimo a nuestros niños y niñas. Claro, ¿y qué formación reciben las familias, como en las otras etapas? Sí, como en las otras etapas, y lo que ahora estamos diseñando es en función de las necesidades, pues crear actividades pero mejor lo va a comentar Irene. Bueno, María, tú lo haces fantástico. Te quería comentar que sí, hacemos una formación de cómo se previene desde infantil, y luego se le hace una formación más específica sobre las conductas saludables, que es lo que nosotros trabajamos en el centro, en la escuela, ¿no? Ahí es donde le orientamos un poco a que vayan trabajando lo que es la validación emocional, el refuerzo positivo, cómo tienen que establecer las normas en casa, que sean claras, que sean coherentes, que sean consensuadas por la pareja, cómo fomentar el juego y la comunicación afectiva y respetuosa, y en definitiva, bueno, pues lo que es las conductas saludables, que abarca desde la empatía al autocontrol, a la autonomía, en fin, todo lo que pueden hacer desde casa con respecto a eso, ¿vale? Aparte de todo eso, los padres reciben una formación más específica a través de las actividades que nosotros le mandamos para que trabajen en casa. Ahí le mandamos unas orientaciones y unas recomendaciones para trabajarlas, y bueno, estamos continuamente en contacto con ellos a través de las actividades y a través de esta plataforma que comentaba María antes. Y también otra de las cosas que está ocurriendo es que, como se ha instalado esta mirada, ¿no? Esta mirada TEI, pues las familias también perciben que no están siendo tan juzgadas. Entonces se abren, o sea, una de las cosas que que ven las escuelas es que se están abriendo mucho más a comentar cosas que antes quizás no se atrevían a comentar por miedo de ser juzgadas. Y entonces es que mejora mucho la relación, es como otro plus que en la relación con la escuela. Bueno, y después de este cambio de mirada, de la formación que recibe toda la comunidad educativa en los centros, de que el programa empiece a trabajarse y empiece ya a instaurarse de una manera habitual en los niños, los resultados llegan. Todos los que tenemos el programa TEI en nuestros centros vemos cómo llegan esos resultados, ¿no? Pero en concreto en esta etapa 03, ¿qué cambios observáis en los niños, en las niñas, en las escuelas que participan con el TEI en esta etapa? Es que precisamente son cambios en los niños, son cambios en los adultos o en las familias, y son cambios en las educadoras.
En los niños quizás pues una de las cosas que se ve es cómo es como que se ha abierto el panorama, y al tener en cuenta lo importante que es la educación en valores y la educación emocional, pues los niños, o sea, esto, ¿cómo lo puedes evaluar? Pues se evalúa en las actividades cotidianas que realizan los niños. Y entonces, como decía antes, ellos ya en sus juegos tienen incorporados, porque colocan a los muñecos o hablan con sus cosas, y ya tienen incorporado, pues es, no me hables así, esto no me gusta, me lo pides por favor. Y después cuando les sale espontáneamente, porque dices, tú, parece mentira que un niño de 1 año al cabo del curso que viene de repente pregunta, ¿y dónde está mi amiga mayor? O sea, mi amiga mayor le llama por su nombre, ¿y dónde está? Que ya se ha ido de la escuela, entonces dices que ya ha desaparecido de su vida, y dices tú, pues sí ha dejado una huella en ellos, porque los echan de menos. Y entonces, precisamente, y esto es una de las cosas que siempre hablamos en los mayores, y en los pequeños lo vemos, es que verdaderamente cuando se ven estos beneficios del programa, es aquellos que han sido tutorizados, cuando pasan a ser tutores, o sea, cuando pasan a ser amigos mayores, ellos van a desarrollar esta ética del cuidado, están aprendiendo algo que es la actividad humana que nos hace más felices, que es ayudar a los demás. Y entonces eso lo están desarrollando dentro de la escuela infantil. Estamos enseñando, o sea, no estamos enseñando, porque eso realmente lo están descubriendo, los niños están descubriendo, y en estas experiencias que están teniendo entre ellos lo están reforzando por la satisfacción que da, pues ayudar a los más chiquititos. Entonces, pues eso favorece la autonomía, favorece que quieras hacer las cosas mejor. Es que es fantástico para el alumnado, tanto para los mayores como para los pequeños, porque es enseñar a convivir y de una manera pacífica, trabajando desde el buen trato. Y desde luego para los adultos y para las familias es un gran aprendizaje, porque hay que colocarse en otros lugares de los que estamos, es que muchas veces vamos en automático, y entonces el dar la oportunidad, ¿no? Pues para vencer nuestros miedos, bajar la guardia, y muchas veces pues decir no sé, o pues esto digo en el caso de las educadoras, ¿no? Pues que se producen en ellos cambios, y os cuento otra. O sea, que a mí el TEI muchas veces me sorprende con la respuesta que tienen las personas que pasan por el TEI. Y este es el caso que me ha comentado el otro día una directora, Vanessa, de Abrente, y era una persona que tenía en prácticas. Y entonces esta persona, cuando hizo las prácticas en la escuela, sí les comentó que era la primera vez que se había sentido tenida en cuenta y mirada. Un adulto. O sea, era una chica que estaba haciendo el ciclo superior, y el paso por una escuela donde se cuida la relación con los demás, porque esto es otra de las cosas, como los adultos son los referentes, pues es que tú tienes que mostrar pues esa amabilidad en el trato, tanto con tus niños como con tus compañeras, como con las familias. Pues ella sí percibió que en esta escuela pues había como una situación, o sea, que era un lugar donde no se sentía juzgada, y donde pues ella, que se había planteado dejar el ciclo, pues el haber pasado por el TEI le sirvió para decir que realmente esto es mi vocación y esto es lo que me gusta. Por eso yo solo puedo decir cosas maravillosas. Sí, porque es que desde el afecto y el cariño se consigue todo. A mí me parece difícil, o sea, que lo único difícil es cómo te puedo yo transmitir esto que ves. O sea, que es que quizás es el que lo vivas, porque una vez que lo ves, es que no puedes dejar de ser de otra manera. O sea, totalmente. ¿no? Tengo una compañera que trabaja en escuela infantil y lleva el TEI también, y comentaba que para ella había un antes y un después, con la implementación del programa. No solamente a nivel profesional, que lo había, por supuesto, pero también a nivel personal, que para ella o sea, había existido un cambio personal brutal, ¿no? Cuando
tú le dices a una persona que tienes que dejar de hacer esos juicios hacia los padres, que eso es muy, muy común en este gremio, ¿no? El juzgar fácilmente que porque esta madre trae a este niño así y tal. Cuando esa persona cambia y empatiza con las familias, con los niños, pues se va produciendo ese cambio, ¿no? En esas personas, y esas personas, pues bueno, al final agradecen, ¿no? Haber implementado el programa porque le ha producido un reporte positivo como persona, ¿no? Así que es una Claro, maravilla. claro, era justo lo que queríamos preguntaros a continuación, ¿no? Que qué barreras o qué prejuicios habíais encontrado para trabajar con esta etapa y también con la temática, que parece como que no corresponde a esta edad, que es que estos son solo problemas de chicos más mayores, ¿no? ¿Qué os habíais encontrado ahí? Bueno, sí, pues, la pregunta es si hay barreras. Sí, claro que hay barreras, nos hemos encontrado Claro, muchas barreras. Primero porque la educadora de 0-3 no está reconocida socialmente. Eso desde es luego. un tema aparte que daría para otro podcast, ¿no? Para nosotros la etapa de 0-3 es una etapa de las más importantes del sistema educativo, es donde se producen los primeros aprendizajes fundamentales del ser humano. En los 3 primeros años de vida, digamos que hay como una revolución neuronal que luego evidentemente el cerebro irá cambiando, pero aquí las primeras experiencias pues van a ser concluyentes o determinantes para mostrarnos a ese adulto futuro, ¿no? Que va a llegar a ser. Así que bueno, pues esa desinformación ante la etapa más importante, ¿no? La etapa educativa más importante, bueno, pues crea que no se le dé la importancia ni al programa, ni a los niños, ni a. Se ha visto o está muy, muy arraigada la idea de que las escuelas de infantil son como, entre comillas, aparca niños, ¿no? Tienen una labor meramente de cuidado y asistencial, ¿no? Pero no es así. Aquí tenemos una labor muy importante que hacer con estos pequeños y bueno, pues aparte de todo eso hay muy poca preparación en educación emocional. Ni las familias ni las educadoras están todavía preparadas, estamos en ello, estamos animando para que se vayan formando y se vayan uniendo a esta aventura, ¿no? Y bueno, hay una necesidad muy importante también de integrar a todas las familias, ¿no? Y tener ese objetivo común que es la educación de sus hijos. Pues sí, hay una Claro. resistencia al cambio por parte de las educadoras y de la sociedad en general. Pero bueno, en ello estamos trabajando con muchas ganas, con mucho ahínco. Claro, no, no, Y Sí, es contagioso, ¿eh? Ya te digo, porque quien lo prueba se alegra y se une, vamos, se une. y desde aquí, por supuesto, animamos a todos los profesionales de escuelas infantiles que nos estén escuchando a que implementen el programa en sus escuelas. ¿Qué pasos serían necesarios precisamente para eso? Para que los centros educativos interesados en implementar el TEI puedan hacerlo. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? pues ponerse en contacto con el programa TEI, o sea, hay una página que es www.programatei.com y entonces ahí pues pueden pedir información y entonces ya nos encargamos nosotros de informar cómo es el programa, porque tiene que haber esta demanda y después simplemente se haría primero una formación para las educadoras, después otra para las familias y se les entrega, pues, porque el programa TEI es lo que tiene, que da materiales y da formación para todo lo que es todo el curso escolar. Entonces, bueno, pues simplemente si tienen mucho interés, pues es entrar en la página y ya nos pondríamos en contacto con ellos. Uh-huh. Bueno, pues Rafa, no sé si queda alguna pregunta. Si acaso podríais decirnos, ya por cerrar un poco nuestro encuentro de hoy, ¿qué mensaje clave sobre educación emocional e infancia podríais lanzar a la gente que nos está escuchando? ¿Cuál sería vuestro titular? Pues el mío es que el bienestar emocional de los niños de hoy va a determinar la sociedad del mañana. Entonces, si queremos una sociedad basada en el respeto, en la empatía y en la convivencia pacífica, pues no queda otra que empezar desde los primeros años de vida. O sea, que tienen que... O sea, yo lo que les animaría es a que implementen el TEI en 0-3.
Yo tengo 2 frasecitas que son muy TEI. Una es de Fernando Savater y otra de Davidson. Y dice así: las virtudes no se aprenden en abstracto, hay que buscar a las personas que las posean para poder aprenderlas. Y está, bueno, hace un poco referencia a esa figura importante que es la familia y la educadora en esta etapa del TEI, en 0-3. Y luego la otra es que la base de un cerebro sano es la bondad. Y bueno, eso es lo que pretendemos, ¿no? Trabajar la bondad, la empatía, el altruismo, todo eso desde la etapa de 0-3 añitos. Así que nada, me quedo con estas 2. Muy bien, y me vais a permitir que yo añada una más, que se ve siempre en las formaciones del TEI, que nada es tan contagioso como el ejemplo, ¿verdad? Y vosotras 2 habéis dado esta tarde aquí un ejemplo de que creéis en el cambio, que el cambio es posible, el cambio de convivencia que viene ni más ni menos que desde la base de ese cerebro sano, y para que ese cerebro sano llegue a ser como tal un cerebro sano, es necesario trabajar la bondad, el afecto y el cariño desde las primeras edades. Estamos encantados de haber recibido esta tarde a María y a Irene, que son unas entusiastas sin duda de la etapa de infantil y que creen firmemente que en ese cambio, gracias a la intervención desde la prevención, como lo hace el programa TEI. Y vamos a despedir aquí este episodio de Entre Iguales, que ha sido apasionante, con la ilusión y entrega que, como decimos, nos habéis comentado cada detalle de este proceso de elaboración y puesta en marcha del proyecto en la edad más temprana, como es el 0-3, que esas conductas saludables nos ha quedado muy claro que deben desembarcar en las personas desde que se nace, por supuesto desde la familia, que es desde donde se inicia la vida, y por supuesto también en el entorno más inmediato del alumno, como es la escuela y la comunidad en la que crece. Recordemos que un buen desarrollo en esta etapa, por supuesto, como ya muy bien nos han dicho esta tarde, será reflejo de una sociedad más justa, más libre y más cooperativa. Así que gracias a todas las personas que han dedicado este ratito a escucharnos y, por supuesto, a nuestras compañeras Irene y María. Muchas gracias a las 2. A vosotros, muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias y nos escuchamos en la próxima. Gracias, Eva, por todo. Hasta la próxima. Igualmente. Hasta la próxima. Gracias. Y despedimos este episodio con una frase de María Montessori. Siembra en los niños ideas buenas aunque no las entiendan. Los años se encargarán de descifrarlas en su entendimiento y de hacerlas florecer en su corazón. Hasta el próximo episodio. Y recuerda, tú eres importante. Tú haces TEI. Un abrazo.